Le preguntaron al Señor en cierta ocasión cuál era el mandamiento más importante. ¿De qué se trataba el Evangelio? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? Y Jesús tenía la habilidad de simplificar verdades espirituales de una manera irrefutable. Nosotros tendemos a hacer lo opuesto. Siempre solemos complicar el cristianismo. De hecho, los fariseos tenían una lista de 613 cosas prohibidas, los fariseos, que no se podía hacer. Pero Jesús las deshizo con una declaración casi primitiva. Él nos mandó a amarlo de 4 maneras, amarlo casi, el amor elevado a la 4ª potencia. Y en cierta ocasión le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Estos días yo repasaba un poco algunas de las palabras que Dios nos dio en años pasados, en lo que nos compete a nosotros los últimos 7 u 8 años que llevamos a bordo de esta gran nave insignia. Y de tanto en tanto el Señor me recuerda eso: no permitas que lo sagrado se vuelva común, que lo que les he dado se vuelva tedioso, que el tedio le gane a la sorpresa, al asombro. Así que el servicio pasado yo hablé de eso, de la importancia de poner el alma en el amor a Dios. Pero también me importa mucho recordar que el Señor dice: amarás al Señor con todo tu corazón. Y ustedes saben que los trasplantes de corazón son una maravilla de la ciencia moderna, que hace muchos años atrás era impensado, era ciencia ficción pensar en un trasplante de corazón, porque el corazón no es solo un mecanismo físico de bombeo de 5.000 litros de sangre a través de 62.000 millas de vasos sanguíneos. 62.000 millas de vasos sanguíneos tenemos, bueno, no todas a lo largo, pero en todo el cuerpo. Pero no es simplemente algo que bombea sangre, sino que los estudios dicen que el corazón segrega sus propias hormonas semejantes al cerebro y tiene su memoria celular. Entonces, está comprobado que los que reciben un trasplante de corazón reciben también ciertas reacciones, reacciones sensoriales, ciertos hábitos nuevos, porque están recibiendo un corazón. Entonces, yo creo que nosotros somos parte de una tribu de trasplantados, porque cuando le damos el corazón al Señor, el Señor nos da su corazón a nosotros, ¿sí o no? Entonces creo que uno tiene que honrar al donante. Tenemos la obligación moral, espiritual, de honrar al donante de su corazón. Dice la Biblia: les daré un nuevo corazón, dijo el Señor, y les infundiré un espíritu nuevo. Y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Así que qué lindo que el Señor, nadie puede decir: bueno, yo soy duro, yo soy así hipopótamo o rinoceronte. No, el Señor dice: yo te quitaré el corazón de piedra y te daré uno de carne. Entonces cuando, insisto, le entregas el corazón al Señor, el Señor te entrega su corazón a ti. Y tenemos, lo diré otra vez, la enorme responsabilidad de honrar al donante de ese corazón. Y los recuerdos sensoriales de ese corazón te traen hábitos nuevos, te trae compasión nueva, generosidad nueva, sientes lo que Cristo siente, tu corazón se quebranta por lo mismo que se quebranta el Señor. Ese es el centro de amarás al Señor con todo tu corazón. Hacer un intercambio, quitar el corazón de piedra y el Señor te da su corazón. Que es algo que a mí me costaba entender, porque a mí me decían: cuando uno acepta al Señor es nueva criatura. Y yo decía: ¿cómo es después el cambio de corazón? El cambio de corazón es como ese manto profético que viene para capacitarte para ciertas actividades. Yo cuento siempre que nosotros nos sentíamos que no íbamos nunca a ser pastores, que no teníamos la capacidad ni lo necesario para hacerlo. Yo me sentía que no tenía el aplomo para ser pastor. Y quizá no lo tenga, tal vez sea todavía un niño que le falta plomo, encerrado en un cuerpo de hombre. Pero decía: ¿cómo voy a tomar decisiones y liderar y ser fuerte en medio de las tormentas? Pero de pronto, junto con el llamado, viene un manto que dura lo que dura el llamado. Y ese manto es una suerte de corazón, donde recibes, de pronto sientes una misericordia que antes no tenías, una paciencia que antes no tenías. Esto le ha pasado a las damas
cuando no eran mamás, que dicen, yo no soporto los nenes, ay, a mis sobrinos los aguanto un ratito, hasta que eres madre. Y cuando eres madre viene una paciencia sobrenatural, ¿sí o no? Que no estaba antes. Dice, yo no sé por qué antes, porque bueno, no eran los tuyos. Cuando son los tuyos, bueno, a veces la paciencia se te vuela la paloma y te bajan los buitres, yo entiendo eso. Pero aún así sientes que tienes una paciencia sobrenatural porque el corazón de madre reemplaza el corazón de alguien que nunca lo fue. ¿Y cómo sabemos si nuestro corazón late como el de Cristo? Y bueno, la Biblia da cierta luz. Dice, donde esté tu tesoro, ¿dónde va a estar? ¿Qué va a estar ahí? El corazón. Piensa en lo que dicen las Escrituras. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo encuentro mi corazón para ocultarlo? Para saber si es como el de Cristo. Bueno, busca tu tesoro. A donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. En otras palabras, la Biblia dice donde estén tus prioridades. Y quiero que me prestes atención a esto, lo leeré tal como lo leí alguna vez. La fe equivale a los riesgos que tomas ante la presencia del temor. Fe es caminar sobre las aguas a pesar de que tienes miedo que te puedas hundir. Eso es fe. La obediencia equivale a las decisiones que tomes ante la presencia de la tentación. Estás tentado, pero obedeces. Pero el amor equivale a una generosidad en presencia de la codicia. Te hace generoso. No hablo en términos de dinero necesariamente. En todo. Cuando amas, das. Cuando amas, el egoísmo desaparece a nivel cero, cuota cero. No hay egoísmo, si hay amor. A los que están solteros y están de novios y dicen, ¿cómo yo sé que el fulano este me ama? O la fulana esta me ama. Tienes que poner el barómetro en el egoísmo. Si hay egoísmo, si ves que está pensando en sí mismo o en sí misma, en satisfacerse a sí mismo, en lo que quiere, es muy probable que vayas a emprender una vida junto a un ser egoísta, una persona que no da. Pero el amor da, se da a sí mismo como se dio Jesucristo. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Entendemos? ¿Estoy claro en el concepto? Si no, lo explico de nuevo. ¿Me explico bien? Si quieres saber cuál es tu situación espiritual, si quieres saber cuál es mi situación espiritual, ustedes dirían, bueno, tendría que verte orar, pastor. O tendrías que verte cómo es tu vida personal. No, hay una forma más sencilla para saber cuál es mi situación espiritual. Viendo mis resúmenes de tarjeta o viendo mi chequera, porque esas cosas nunca mienten, revelan mis prioridades, revelan en qué gasto. No solo me revelan el aspecto económico, sino en el aspecto espiritual. Es uno de los mejores barómetros para la madurez espiritual que conozco, porque hay un enlace muy directo entre el amor y el dinero. Por eso el Señor dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Porque tú puedes dar sin amar. Uno puede dar sin amar. Bueno, vi un homeless en la calle y le di algo. No lo tienes que amar para darle. Tú puedes dar, yo puedo dar sin amar. Yo he dado sin amar. Muchas veces sentido, no sé, llamémoslo misericordia, algo más feo todavía, lástima. Pero yo he dado sin amar. Pero no puedes amar sin dar. No se puede amar sin dar. Insisto, no se ama sin dar. Si dices que tienes a alguien que te ama, pero no te da, no se entrega full time, 100%, lo más probable es que no te ame, solamente te tiene, pero no te ama. No se puede amar sin dar. Esto en todos los órdenes de la vida. Estados Unidos de América, la Unión Americana necesita urgentemente un análisis del estado de su corazón, porque o espiritualizamos el sueño americano o materializamos el evangelio. El evangelio en la forma más pura es el evangelio. Y si alguna vez nos dijeron que Dios va a llenarnos los bolsillos, o que Dios nos va a dar un auto nuevo, o que Dios nos va a comprar una casa nueva, es porque nos hemos tragado un falso evangelio. Ahora, yo soy un pastor que ora por prosperidad. Y voy a orar en la cadena para que Dios te bendiga, para que te prospere, para que Dios te dé la oportunidad de tener un auto mejor, que te compres tu casa. Eso no está mal. El problema es si pensamos que eso es el evangelio o el fruto del evangelio. Si pensamos que venimos a la iglesia para eso, porque en todo caso allí estamos poniendo el corazón en el tesoro material, en el tesoro equivocado. Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que nuestro estándar de vida sea mejor, sino que
que en todo caso, hasta que Cristo nos lleve o nos toque estar con Él, Él quiere subir tu estándar para que des más, para que deis más abundantemente, dice la Biblia, para que puedas sembrar más. O sea que cuando Dios te bendice más, es para que seas de mayor bendición. El secreto, el juego de la vida, no es almacenar tesoros aquí, sino almacenar tesoros en el cielo. Ese es el dividendo eterno. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, cuando vamos a orar por prosperidad, como vamos a orar en la cadena, porque vamos a ser honestos, todos nosotros tenemos una vida real. Tú dices, está muy lindo el servicio, pero yo el lunes tengo que pagar. Y está la renta. Y después de la renta se me juntan los impuestos. Y después los impuestos tengo que pagar la luz y tengo que pagar eso. Yo sé, es la vida real. Nadie aquí vive prescindiendo del dinero. El dinero es necesario. El problema es cuando eso ocupa nuestro primer lugar. Y entonces, entre el trabajo o Dios, elegimos primero el trabajo. Entre las prioridades de decir, bueno, necesito un tiempo para congregarme, decimos, no, me ofrecieron un trabajo y si pierdo de congregarme, bueno, mala suerte, tengo que aprovechar porque tengo que hacer plata. Es ahí cuando las prioridades empiezan a cambiarse. Es ahí cuando nos olvidamos que lo que tenemos es gracia y misericordia de Dios. Y cuando el Señor dice, amarás a Dios con todo el corazón, está hablando de dónde está tu corazón, que es enfocado en qué tesoro, en qué prioridad, en qué organigrama de la vida. Porque la prosperidad material no tiene que ver con la prosperidad espiritual. Si Donald Trump sería un santo y la Madre Teresa habría sido una pecadora. La prosperidad material necesariamente no refleja la prosperidad espiritual. Ahora, ¿Dios quiere prosperarnos? Y sí, es un inequívoco sí. ¿Cómo no nos va a querer prosperar? ¿Cómo lo sé? Soy padre. Y como padre yo no quiero que mis hijos ni pasen hambre, ni pasen frío. Yo quiero que estén bien. A lo mejor los puedo ayudar cuando se casen. A lo mejor capaz que como mi papá, que me dijo agárrese sus 2 calzones y vaya, no nada más. Dios me permita que les pueda dar cierta herencia, decirles, tomen, llévense esto, les ayudo para el primer empujón. Yo no quiero que mis hijos estén peores que yo o que la pasen mal. Y como Dios es un padre, Él sabe dar buenas dádivas. Así que Dios quiere prosperarte, sí, Él te quiere prosperar. Porque pensamientos de bienestar tengo para ti y no de mal. Aquí alguien te debería decir, amén, lo creo, lo recibo, mi Dios me quiere prosperar. ¿Estamos? Ahora, pero Dios no quiere bendecirnos para que tengamos necesariamente más lujos. Porque si usamos de manera egoísta, con falta de amor, las bendiciones se pueden convertir en una maldición. Dios te unge, recibes la unción y si no la sabes manejar, eres un tipo insoportable, una mujer insoportable, a una causa de la unción. ¿Cuánta gente grosera nos hemos cruzado que se supone estaría llena de Dios y sin embargo maltratan o tienen mala cara? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es un piojo resucitado. Recibió algo o creyó recibir algo que creo que es lo peor y entonces te lo quiere hacer ver. El que realmente tiene dinero no lo notas. El que siempre tuvo dinero notas en los detalles, a lo mejor en la marca de la ropa, en la caída de la vestimenta que tiene, en cómo caen los, no sé, el vestido, el saco, notas en el detalle del estilo, pero es muy difícil, tienes que ser muy detallista para decir, tienes mucho dinero. Pero aquel que nunca tuvo y tiene de golpe lo quiere mostrar a los 4 vientos. Y cuando lo quiere mostrar está usando lo que Dios le dio de una manera egoísta. Porque la bendición económica no es un fin, es un medio. Y entonces el hacer dinero es la manera en que nos ganamos la vida. Y dar dinero, sembrar, es la manera en que hacemos una vida digna. ¿Me están siguiendo, sí o no? La mayoría dice, Señor, yo quiero bendiciones para bendecir. Pero cuando Dios nos bendice, siempre tenemos un montón de prioridades. Al principio era, Señor, yo lo único que quiero es pagar la tarjeta. Y Dios te da para pagar la tarjeta. Y bueno, ya ahora que tenemos, lo único que quiero es comprarme una ropita. Dios te da para la ropita. Bueno, lo que quiero ahora, ya que podemos comprar la casa. Y bueno, compramos la casa. Entonces, sin querer, empiezas a cambiar tu prioridad. Está bien que querramos comprar la casa. Yo quiero que mis hijos no estén rentando y ojalá puedan tener su casa propia. El problema es cuando eso es lo primero que piensas cada mañana al levantarte y lo último cada noche. Porque tu mente, tu depósito, empieza a cambiar las prioridades sin que te des cuenta.
Es la gran lucha que tenemos los ministros con los hispanos que trabajan en este país, que de pronto su prioridad cambia. Y yo entiendo que este país nos da oportunidades, pero tenemos que volver a las raíces, donde el Señor dice, ¿sabes de qué se trata el Evangelio? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa con el corazón? Que donde esté es una cuestión de enfoque. Si te encuentras enfocado en lo que tienes o en lo que no tienes, es como vas a vivir la vida. Esa es la diferencia entre la gratitud y la codicia. ¿Estás enfocado en lo que tienes o en lo que no tienes? Porque eso diferencia la gratitud de la codicia. ¿Te encuentras enfocado en esta vida o en la próxima? Porque esa es la diferencia entre la avaricia y la generosidad. Si sabes que te vas a ir, das. Si sabes que estás en este mundo de paso, dice, bueno, voy a vivir dignamente, pero voy a dar. ¿Cómo no voy a bendecir? Si de acá me voy, si estoy en tránsito. ¿Te encuentras enfocados en las cosas que tú quieres o en las que necesitan los demás? Porque esa es la diferencia entre el egoísmo y la compasión, entre ser infeliz o estar alegre, en lo que necesitan los demás. Tu enfoque determina tu realidad. Si te enfocas en lo que no tienes, nunca nada será suficiente y tu corazón cada vez se te hará más pequeño. Si te enfocas en las necesidades de los demás, te darás cuenta que tienes más que suficiente, que siempre hay gente que a lo mejor hoy no pudo desayunar, que hoy no pudo almorzar. Si te enfocas en la eternidad, uno se va despojando de todo lo que tiene. Dice, no, yo no quiero acumular, yo quiero dar. Y esta no es una prédica manipulativa, sino yo haría la ofrenda al final. Ya levantamos la ofrenda. Esto es un principio que a mí me resultó siempre. A mí me encanta vivir bien como todo el mundo. Si yo tengo que elegir entre morirme de calor o disfrutar del aire acondicionado, voy por lo número 2. Pero ni lo dudo. Entre manejar un auto viejo que me deje ahí, tenga que meter la mano entre la grasa para ver si arranca la batería, o en uno nuevo que nunca le abrí el capot ni sé lo que tiene adentro, elijo el segundo. Soy igual que ustedes y no me miren así diciendo, ay, qué carnal, porque nada más que yo lo digo. Pero yo sé cómo está mi corazón. Yo sé cómo está nuestro corazón en la familia. Yo sé que nuestra prioridad siempre es sembrar, dar, bendecir, gastar no solo el dinero, sino el tiempo, la energía, invertir la salud en el Señor. Hace muchos años nosotros decidimos que nunca íbamos a dejar de diezmar, y no porque el 10% le pertenezca al Señor, sino porque Él le pertenece todo, y es una alegría que me deje conservar el 90%. A mí me parece algo extraordinario. Y que te quede claro, Dios no necesita tu dinero, Dios necesita tu corazón, y tu corazón está donde está tu tesoro. Tu corazón está donde está el tesoro. Y en estos años yo he llegado a la conclusión de que Dios puede hacer más con un 90% que yo con el 100%. Y que cuando yo no doy los diezmos, yo saco a Dios de la finanza. Y el diezmar a mí me recuerda de quién es el dinero, siempre. Es el mejor remedio, el mejor antídoto contra la codicia que yo conozco. Y no hablo de ustedes, hablo de mí. Porque alguna vez digo, bueno, no voy a diezmar porque yo ya sembré tanto, di tanto que di más que el diezmo. A veces uno se pone a razonar así. Y uno quiere negociar con Dios. Yo di más, sí. Y cuando saco a Dios de mi finanza, las cosas empiezan a ir mal. Pero no solo que el dinero no alcanza, sino que te va a pasar de que, ¿no te pasó que te levantas una mañana y la cafetera no anda? Tú dices, bueno, es la cafetera, no va a decir Satanás, demonio del café, es la cafetera. Subes al auto, y entonces cuando no te anda la cafetera, no te anda el auto, el hijo se le perdió el otro. Aún en detalle, perdí la mochila, y tú lo quieres perder a tu hijo junto con la mochila porque dice, Señor amado. Y es como que hay, lo que antes era una bendición, entra un espíritu de robo. Un espíritu de robo, de hurto. Empiezas a perder las batallas. Les pasó a Israel. Josué batallaba, Dios lo bendecía. El Dios de Israel era el Dios de los montes, de los valles. Y un día van y pierden contra un ejército llamado Ai. Pierden todo, los arrasan. Y Josué dice, ¿qué pasa, Dios? ¿Nos abandonaste? Y dice, no, hay un espíritu de robo en el campamento. Tienes uno ahí que agarró parte del botín y se lo escondió debajo de la tienda. ¿Quién? Hay uno en tu ejército que cuando ustedes van a las batallas se agarra parte del botín y se lo esconde debajo de la tienda. No era un pobrecito, era un hombre
que tenía su hacienda, su vaca, su ganado, pero la codicia lo ganó. Dijo, bueno, es parte de la batalla, del botín. Entonces dijo Josué, hasta que tú no saques el anatema, ese corazón equívoco dentro del ejército, todo el ejército estará bajo maldición. Y lo tuvieron que sacar a él, a los tesoros, y fue ejecutado a la vista de todo el pueblo para que aprendan de que no se puede jugar con Dios. Si tú estás confiando en el Señor, no estás confiando en lo que tú puedes ahorrar. Se puede ahorrar, pero no sacando a Dios de la ecuación. ¿Qué hay en tu tienda? Si pudiéramos revisar. ¿Qué se esconde debajo de tu tienda? ¿Qué hay? ¿Qué escondes en tu tienda que si fuéramos a revisar, qué veríamos? Podríamos decir, hurgando tu tienda a fondo, que realmente confías en Dios. O si el Espíritu Santo hurgara tu tienda, descubriría de que hay codicia, de que hay temor a no tener mañana. El temor es una prisión. ¿Qué hay en tu tienda? Eso siempre me pregunto, y yo, para saber qué hay en mi tienda, tengo un antídoto, porque a veces yo puedo meter cosas en mi tienda sin darme cuenta. Entonces el antídoto es diezmar. Nosotros diezmamos y nunca entré en debates, porque algunos dicen, bueno, que Dios me dé y yo doy. Y Dios dice, no, primero tienes que dar para que yo te dé. No, primero me das y yo doy. No, primero das y te doy. No, primero das y me doy. Y están así por años. Y Dios dice, no me cambie las reglas de juego. La fe es caminar, es avanzar. Y esta no es una prédica para que todo el mundo diezme. No quiere diezmar, no es el prejuicio para nadie más que tú mismo. Yo no me voy a perjudicar porque yo voy a seguir diezmando y a mí me va a seguir yendo bien. Puedo tener iglesia, puedo ser pastor, puedo no ser pastor, puedo dedicarme a dibujar, a actuar o a conducir programas de televisión. No tengo o escribiré libros. Mi problema no son los diezmos de los demás. Mi única responsabilidad es decirte, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué hay debajo de tu tienda? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Qué hay? Vamos a auscultarnos el corazón. Y no te equivoques, Dios no es una máquina tragamonedas del casino. Si das para recibir, no has entendido nada. Damos porque tu corazón es de Él. Damos porque queremos dar, porque estamos enamorados, porque damos. Cuando uno está enamorado se da todo. No está diciendo, no, y para mí, ¿qué me queda? No tiene egoísmo. Se da. Yo leía que Jesse Penny, ¿se dice? Me va a salir cualquier cosa, mejor que lo diga bien. Comenzó su cadena de tiendas dándole el diezmo al Señor. Y al final de la vida, cuando ya estaba viejito, él vivía con el 10% y le daba el 90% para Dios. Dio a la iglesia más de $200 millones. Un hombre que empezó con una cadena de tiendas, pero nunca olvidó el principio de dar. Y yo creo que si uno ama al Señor con todo su corazón, esa devoción conmueve al Señor, porque uno no solo adora con las manos levantadas y después cierra su mano, sino que uno se entrega. Eso nos determina nuestro carácter. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que voy a salvar primero en un naufragio? Lo tengo que tener claro. Si estuvieras en un naufragio, y hablo de forma hipotética, ¿a quiénes salvarías primero? ¿Qué cosas salvarías primero? Piensen, de tu casa, rápido, un ejercicio mental. ¿Qué salvas de tu casa mañana de un incendio? Dicen los bomberos, se está incendiando, solo tiene tiempo, señora, a correr y salvar algo. Olvidémonos de la gente está toda afuera, tu familia ya salió afuera. Porque uno dice, ¿y por qué la suegra no queda dentro? Bueno, ya salió. ¿Qué salvas? De todo lo que tienes en tu casa, ¿qué salvas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Uy, tengo que salvar algo. ¿Qué? De todo lo que tienes, ¿qué? Algunos saldrían con el plasma. Alguno de tus hijos diría, ¡el celular! ¡El iPhone! Dirían así. ¡La tablet! El amigo del fuego así. ¡La tablet! ¿Qué salvarías? ¿Cuántos de ustedes dirían, la Biblia? No digan
amén porque no les creo. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Me dicen a mí que va a salvar la Biblia. ¿Dónde están tus prioridades? Está tu corazón. Eso es así. Son esos ejercicios mentales los que nos hacen pensar qué es lo primero que pensamos cada mañana. Lo último cada noche antes de irnos a dormir determina quién eres en la vida. Si tienes esperanza o no. Si tienes fe o no tienes fe. Por eso el Señor dice, a todo se reduce una sola cosa. Amarás al Señor, entre otras cosas, alma, mente y fuerzas, con todo tu corazón. A eso se reduce todo, sí. Y las 600 y pico de leyes, olvídenselas. Porque todas las leyes las vas a querer cumplir. Pero si primero amas al Señor con todo tu corazón, si no eres un hipócrita. ¿Me siguen, sí o no? Y hoy el Espíritu Santo me dice que le diga a su pueblo, hijos, ¿qué tienes en tu tienda? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu chequera? ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿Tus resúmenes de crédito de la tarjeta? ¿Qué dice? ¿Qué habla de ti? ¿Cómo muestra tu espiritualidad? Porque si algo te está diciendo de que tu corazón está equívoco, esta es la mañana para enderezarlo. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte de Dios? Dígame amén. ¡Aleluya! Pónganse de pie, por favor. Quiero que, aunque te hablé de él, quiero que visualices este niño. Tiene en esta fotografía 5 años de edad. Me asesoré, 5 años recién cumplidos. Perdonen la baja calidad, pero eran las fotos que se hacían en ese momento. Es este servidor que les habla, ¿no es cierto? Esa mano gigantesca que aparece en mi hombro izquierdo es de mi papá. Y ahí yo estaba literalmente casi orinándome porque tenía que enfrentar un gran desafío. Es una de las pocas imágenes de mi niñez que recuerdo casi con totalidad. Fue cuando empecé a tenerle pánico al pasillo de la casa de la tía Josefa. Yo he hablado de esto en alguna ocasión. Porque las casas, en ese entonces, aquí está la fotografía, tenían la arquitectura de lo que se llamaban casas chorizo. Las casas chorizo tenían la particularidad, no es como una vecindad mexicana, aunque parece, era que todas las habitaciones eran conectadas por un pasillo. De esa manera, arquitectónicamente en Buenos Aires lograban poner más casas una al lado de la otra. Ese pasillo que ven ustedes a vuestra izquierda era el que conectaba todas las recámaras para finalmente allá en el fondo estaba el baño. Esa puertita blanca que se ve es el baño. ¿Por qué el baño estaba en el fondo? Presumo que por una cuestión de higiene, quizá. Pero nuestra familia, mamá, papá, mi hermano y yo, se quedaban en este patio en una mesa de mármol muy pesada que no sé cómo la quitaron ahí en esa foto, pero ahí estaba siempre la mesa de mármol. Entonces ahí pasábamos la tarde tomando una infusión argentina llamada mate, similar al café, parecido. Y de tanto en tanto a mí me daban ganas de orinar. Generalmente ya iba orinado, ya iba con la vejiga lo más vacía posible. Pero cuando se hacían 4, 5, 6 horas tenía que volver. Y ya oscurecía, esta foto es de día. Cuando oscurecía era tenebroso ir hasta el pasillo del fondo, porque los rayos de sol eran un artículo de lujo para ese hogar. Para completar el cuadro tenebroso había un televisor blanco y negro, sin sonido. No sé por qué no andaba el sonido. La tía decía, se me rompió hace años. Pero igual veo la novela y entiendo, esas cosas de vieja de antes. Cuando no aguantaba más las ganas de orinar, yo le decía, papá, yo necesito que vengas conmigo, quédate conmigo. Y entonces él decía, dale, camina que te veo. No, conmigo, quédate conmigo. Sufría. Ustedes me dirían, solo por caminar el pasillo, no sé si lo sufrirías tú también de adulto. Era realmente horrible. Yo le decía, quédate conmigo, como una película Stand By Me. No me dejes. Es lo que uno necesita cuando tiene que atravesar esos valles de sombra y de muerte. Y ya no es un niño de 5 años, sino se transforma en un adulto. Porque
Yo pensaba que aunque esos días se terminaron, crecí y lo más probable es que ese pasillo no sea ni tan oscuro ni tan tenebroso. Y por cierto, mi tía ya no vive más ahí. Lo cierto es que nos tocan en la vida de adulto volver a atravesar esos pasillos tenebrosos, esos lugares donde uno tiene que pasar solo, ya sea algo trivial como empezar un nuevo negocio, que si te sale bien, dices, pago mis deudas, salgo de los acreedores. Si te sale mal, solamente tú te quedas con las deudas asignadas. Puede que pierdas la casa, que pierdas el automóvil, la reputación y posiblemente el sueño, la paz. Así que cuando tienes que atravesar un pasillo no es solo la sombra de muerte, sino el tener que emprender un proyecto que te da miedo caminarlo, que te da miedo traspasarlo. O quizás estés obligado, sí, a pasar por el pasillo oscuro del desempleo o de días en el hospital, o te toca enfrentar una demanda o el amargo papel de un divorcio y tener que ir a una corte. Lo que sea, son pasillos oscuros a los cuales tienes que atravesar en algún momento de tu vida. Y si te preguntara ahora mismo, ¿qué necesitarías? Lo primero que se te ocurre es, bueno, no pasar por ahí. Pero estamos suponiendo que no lo puedes evitar. Suponemos que sí o sí tienes que atravesarlo. ¿Qué necesitas? Exactamente lo que yo necesité a los 5 años. Stand by me. Quédate conmigo. No me abandones. Supongo que cuando uno puede pasar esos trances acompañado, uno se siente mejor. Este mensaje, como el de la mañana, va dirigido a los que están en este momento del año con un agotamiento emocional y espiritual que literalmente te sientes demolido. Ese cansancio demoledor que no se recupera con horas de sueño, porque el cansancio va más allá que el dolor físico, las coyunturas, los huesos. Es un cansancio del alma. Y esto le pasa a hombres de Dios, a mujeres del Señor, como aquellos que recién vienen a la iglesia. Hay mucha gente a esta altura del año cansada que no puede conciliar el sueño. Y si lo puedes conciliar a fuerza de pastillas, de antidepresivos o de mirar Netflix hasta la madrugada, hasta que se te caiga la cabeza del sueño, te das cuenta a la mañana que estás más cansado que la noche anterior. Es un cansancio acumulativo. Dicen los médicos que tiene que ver con una depresión generalizada que proviene de la falta de paz. Y si vamos a hurgar más profundo, esa falta de paz casi siempre nace o se dispara a partir de tener que atravesar un pasillo en la vida adulta. Pero ya no es un niño de 5 años que tiene que ir a orinar. Insisto, tiene que ver a veces con diagnósticos médicos, con un hijo que se divorcia, con una hija que es traicionada, con alguien que se va a la universidad y no sabes cómo le irá, con un esposo que no te contiene, una mujer que no puede ser tu amiga. No sé. Hay diferentes factores en la vida que de pronto te vuelven a poner en ese pasillo oscuro de la tía Josefa. Y sea cual sea tu situación crítica, lo único que necesitas es decir, stand by me, quédate conmigo, no me abandones. Necesitas no pasarlo solo. Si tuviste el infortunio de atravesar un funeral de un ser querido, no un funeral de un vecino, un funeral que te dolió. Papi, mami, hijo, en el peor de los casos, cuñado, hermano. Habrás notado de que llega un montón de gente, los deudos, a traerte sus condolencias, pero después que te dicen mi más sentido pésame, lo siento mucho, casi se olvidaron por qué vinieron. Algunos se quedan hasta el final, pero después tienen que ir a hacer sus vidas. Y tú te quedas solo con tu dolor. Es una soledad que se vive en solitario. No es una soledad que uno puede compartir. Ven, ayúdame porque me siento solo otra vez. Te van a decir, pero yo ya estuve en tu funeral. Ahora hay que atravesar el luto y ese luto lo atraviesas solo. Si se trata de la muerte, dicen que tarde o temprano uno termina por reponerse. Tarde o temprano el tiempo amaina el dolor. Hace que el dolor no sea tan intenso. El tiempo lo cura todo, dicen por ahí. Al cabo de los meses, de los años, con un funeral tratas, o por lo menos haces que lo superas. Pero ¿de qué qué me dices cuando se trata de un divorcio o de una quiebra financiera o de una enfermedad? El tener que lidiar
con medicamentos, con insulina, con quimioterapia, con diálisis. Y eso empieza a formar parte de tu diario vivir y sientes que quienes te ayudaban al principio se hartan. Nosotros tenemos amigos, en particular un matrimonio amigo que él tuvo un ACV, o sea, un derrame cerebral. Pierde toda la capacidad motriz. Su esposa va, lo lleva a la clínica, pasan días en el hospital que se transforman en semanas, en meses. Regresa a la casa, ahora su casa luce con rampas porque él tiene que movilizarse en una silla eléctrica. No una silla eléctrica que lo electrocute, una silla con el... Porque dice, pobre hombre, lo van a electrocutar encima. No, una silla con movilidad propia. Llenan la casa de elementos para que él pueda sentirse más cómodo. Y al principio vienen muchos familiares, muchos seres queridos, y luego se empiezan a cansar. Y la que sigue con el mismo dolor y con el mismo trance es la mujer, las hijas. La gente se empieza a cansar y a veces ellos nos dicen, es que se cansan de venir. No ven cambios, no ven que hay un milagro rápido, y la gente te deja que el pasillo lo pase solo. Y tú sigues diciendo, está en mí, yo necesito que lo compartas conmigo. Pasa hoy. Pudo haberte pasado en la infancia. Tú dices, ahora que lo mencionas, yo me pregunto por qué pasé sola, por qué nadie me defendió cuando abusaron de mí y robaron lo más preciado que tenía, que era mi inocencia. ¿Por qué mi madre no me defendió y prefirió creerle a ese hombre antes que a mí? ¿Por qué nadie me preguntó por qué yo era un niño o una niña que vivía con los ojos tristes? Si ustedes vieron la fotografía mía recién, no pretendo dar lástima porque ya creo que no los tengo, pero sí tenía ojos tristes, no sonreía yo en las fotos por un montón de cuestiones que hoy no vienen al caso. Yo me sentía que era un niño triste y me pregunto cuántas veces en esos momentos yo me sentí tan solo que hubiese dado cualquier cosa por sentir a alguien que entendiera exactamente lo que me pasaba. Mamá estaba enferma de cáncer desde que yo nací. Entonces cuando yo tenía unos 6, 7 años, supongo que ella tenía que afrontar la quimioterapia y papá no podía pedir permiso en su empleo, era carpintero. Así que él se iba a trabajar a la carpintería, no había nadie que nos cuide. Y mi hermano mayor, que tenía apenas 12 años, se iba con mamá al hospital. Y a mí me prometían que me iban a traer un autito de regalo si me quedaba solo un par de horas, 3 o 4 horas en realidad. Hoy en día denunciarían a mamá por eso. Yo tenía 6 años, 7 años y me quedaba en casa en una sillita verde, aterrorizado de moverme de la silla. Me parecía que había sombras por todas partes, que había fantasmas por todos lados. Tenía 6 años. Entonces se encendía la tele y no había televisión las 24 horas. Era una programación que empezaba a las 12 del mediodía. Los que son de Justin Bieber para acá no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero la tele empezaba al mediodía con un noticiero. Antes había una placa en blanco y negro con un indio que decía señal de ajuste. Así que yo ponía la señal de ajuste y el sonido era... Lo ponía porque era la única música que había en casa. Ponía la señal de ajuste y esperaba el noticiero de las 12, esperando que alguien me haga compañía. Me he preguntado una y otra vez si todo eso no influenció en mi vida adulta. Posiblemente sí. Tuve que aprender a convivir con la soledad. No quedaba otra. Mamá estaba muriéndose, papá tenía que trabajar. No podía faltar cada sesión de quimio que tenía mi mamá. Pero si yo pudiera volver el tiempo atrás y me preguntaras, ¿qué necesitabas en ese momento? Compañía. Alguien, algo. Hablaba con muñecos de peluche. Hablaba con lo que encontraba a mano. Stand by me. Yo quería que alguien se quede conmigo, lo mismo que me ocurría en el pasillo. Y estoy convencido que todos los que están aquí en esta tarde han pasado momentos así, o en la infancia o en la vida adulta. Momentos en que nadie parece que te comprende en profundidad lo que estás pasando. Por eso cuando le decía al Señor, ¿qué mensaje quieres que le dé a tu pueblo este domingo? Él me hablaba una y otra vez acerca de su omnipresencia. No estamos muy conscientes ni como creyentes de que la omnipresencia de Dios es una verdad precisa. ¿Sabes lo que es omnipresencia? Que el Señor está presente en todo momento, en todo lugar y en todo el mundo con todos. Cualquiera que sea el pasillo que te encuentres, cualquiera sea tu momento de soledad,
Tienes que saber que Dios está allí observándote contigo, cubriéndote, rodeándote, acompañándote, apapachándote. Claro, a esta altura yo sé que los aplausos son tímidos porque dicen, bueno, está bien, pero no fue así como lo sentí. Yo tampoco. Cuando yo pasaba el pasillo, no sentía que Dios iba conmigo. ¿Para qué me iba a hacer el espiritual? Más yo sabía que en ese pasillo, aleluya, los ángeles iban conmigo. No, yo no sabía nada. Yo estaba muerto de miedo. Y cuando me quedaba en las sesiones de quimio de mi mamá, tampoco me sentí acompañado. Lo único que lamento es porque no hubo un predicador como yo en aquel entonces al que yo escuchara. Al contrario, a mí me decían que cuando uno metía la pata, Dios se alejaba. Que cuando hacías algo malo, Dios te borraba del libro de la vida. Y ni lo llames a Dios porque está enfadado contigo. Pero yo hubiese dado cualquier cosa por oír un mensaje donde me dijeran, Dios es omnipresente. Dios está contigo todo el tiempo. Todos necesitamos relacionarnos con alguien. Nuestros niños dicen, ¿puede venir fulanito a casa? Nuestra Megan dice a veces, ¿puede venir mi amiga Lucy a casa? Desde que tenía 5 o 6 años. Necesitamos la amistad. Dios creó esa necesidad en nosotros de ver a alguien y decirle, ay, qué ganas de contarte lo que me pasa. Creo que no hay sonrisa más amplia en el rostro de alguien cuando se encuentra con un amigo de hace tantos años. No hay sonrisa más grande que un abuelo cuando abraza a un nieto. Todos necesitamos sentirnos queridos, extrañados y a la vez que ese sentimiento sea recíproco. Sin embargo, a veces ni el mejor de los amigos, ni el mejor de los cónyuges, ni el mejor de los camaradas puede suplir ciertas necesidades. Porque los amigos se mudan, los amigos se mueren, los familiares se van a vivir lejos y a veces el más comprensivo de los amigos a veces ni te entiende lo que te está pasando. A veces ni siquiera el más confiable de los amigos resulta ser el más confiable. Tú le cuentas algo, pretendes que muera en él y luego notas con horror cómo él cambia la manera de mirarte y sientes que ya no te respeta a partir de lo que le abriste el corazón. A veces sientes que no puedes contarle a tu cónyuge exactamente lo que te está pasando. Y hago una aclaración, no estoy haciendo apología de que le ocultes cosas a quien duerme contigo, pero a veces lo que te pasa es tan intrínseco, es tan tuyo. Y con esto no interprete que se trata de un pecado. Digo que a veces tienes una angustia, una tristeza tan profunda acá, que hasta te da pena contarlo porque dice, no me va a entender. De hecho, es lo posible que te haya pasado, que con una amiga o con un amigo o con tu esposo o esposa dijiste, estoy triste. Y hoy te mira con cara de condenado y te dice, ¿triste por qué? Estás loca. Y tú lo que necesitas es no una comprensión racional, sino una comprensión almática. Y a veces no te la pueden dar. Y esto nos pasa a los varones, les pasa a las mujeres. No tiene que ver con menopausia o andropausia. Tiene que ver con pasillos oscuros que nos tocan vivir. Y que a veces no todo el mundo te puede entender. Ni siquiera quien más ama te puede entender. Hay días que das vueltas, noches que das vueltas y vueltas en la cama y te sientes deprimido. En las iglesias no se habla mucho de esto porque dicen depresión, eso es un espíritu. Y no siempre es un demonio. A veces tiene que ver con ciclos, inclusive con sales cerebrales, que a veces se mezclan de una manera diferente conforme la edad, conforme el estrés. Y entonces de pronto un día te empiezas a poner triste. Le pasó al profeta Elías. Elías desafía a los profetas de Baal y después le agarra un cuadro depresivo tan fuerte que me dice, ojalá me muriera. Elías tenía un cuadro suicida. Y era Elías, un hombre que dice la Biblia semejante a pasiones como las nuestras. Entonces hay un momento que uno se siente tan triste que si no puede contarle a nadie, eso se mete para adentro y lo empiezas a guardar. Allí se incuban las enfermedades. Ahí es cuando el estrés se desata en un pico de depresión, en un ACV, en un ataque cardíaco. No siempre tiene que ver con arterias tapadas por mala alimentación. El 80% de los ataques cardíacos tienen que ver con el estrés. ¿Qué es el estrés? La preocupación constante, la ansiedad, que es incluso peor que la preocupación. La preocupación es, hay una serpiente en mi césped.
La ansiedad es, podría haber una serpiente en mi césped. Encima te preocupas antes de que aparezca la serpiente. Recién al otro día viene tu suegra a casa, ni siquiera esa noche. La ansiedad es, ¿qué tal si pierdo el empleo? ¿Qué tal si la gente no viene? ¿Qué tal si me dejan de amar? ¿Qué tal si me traiciona? Y ese ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te empieza a enfermar. Claro, preguntémonos, ¿cuánta gente existe con la cual puedes llamar y decirle, ¿te puedo contar que estoy preocupado por lo que me pasaría? Te diría que estás loco. Por eso John Maxwell dice, en toda tu vida, si eres una buena persona, lograrás cuatro amigos que carguen tu ataúd. Pero es muy difícil que logres un amigo al cual llamar a las 3 de la madrugada y decirle que estás preocupado sin tener que disculparte primero. Es muy difícil tener a alguien a quien llamar y decir, ¿sabes qué? Vayamos a tomar un café. Cuando no teníamos a Cristo tomaban tequila, ahora toman café. Pero necesito hablar, ¿de qué? No sé, tal vez solo que me escuches o tal vez nada, hazme compañía. Stand by me. Cruza el pasillo conmigo. Es todo lo que necesito. Pero el dolor es tan, insisto, intrínseco, tan privado, que lo único que nos alienta es la omnipresencia de Dios. Porque este es el punto. Estás pensando, a ver, ¿por qué Dios pondría en mí una necesidad de tener una amistad profunda si al fin y al cabo nadie da la valla, nadie da con la altura? En otras palabras, necesito un amigo a quien contarle lo que me podría pasar, lo que me está pasando, lo que tengo miedo que me pase, pero me dices que lo más probable es que me sienta solo o sola. Claro, entonces ¿por qué Dios pondría esa necesidad de amistad si no tienes con quién suplirla? Y esta es la respuesta. Dios quiere que te diga, que te lo grabes en tu mente y en tu corazón. Él es tu amigo supremo. Él siempre está dispuesto para oírte. Ansiedades, problemas, crisis. Pero la religión nos ocultó esa relación con Dios. Yo puedo pensar que mi vida cristiana se divide en 2 partes. Cuando Dios era simplemente creencias y no hacerlo enojar, para mí era un jefe nada más. Me dieron las reglas de empleado y lo que debía y lo que no debía hacer. Esa fue mi primer parte de la vida cristiana, lamentablemente casi la mayoría. Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él. Cuando empecé a ver la Biblia como que Dios la escribía sonriendo. Cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios. Y ahí cambió mi relación. Ahí encontré un amigo. Y un amigo, ustedes saben, está allí cuando se te encarnan la uña. Un amigo está allí cuando simplemente tienes ganas de llorar. Eso hacen las mujeres cuando se ponen tristes. Toman un bote de helado, de ice cream, y llaman a una amiga. Se asegura que la amiga también engorde y las dos lloran un rato. En algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre: stand by me, ve conmigo. La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica. Sabemos que Dios está allí, pero no conmigo. O sea, Dios está en su trono, pero no está en mis situaciones privadas. La Biblia narra el incidente de que Moisés, de pronto, él todavía no está en el desierto con las ovejas. Él está viviendo como el príncipe de Egipto, o como uno de ellos. Y ve que un egipcio maltrata a un hermano judío. Y allí, él, sabiendo que él es judío, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve que no hay nadie y mata al egipcio. Pero se olvidó de mirar para arriba. Dios sí lo estaba viendo. David vive algo similar. David de pronto se mete en un lío, hace algo que no debió hacer porque también se olvidó de mirar para arriba, solo miró a la derecha y a la izquierda. Y luego confiesa: ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? ¿En un hotel lejos de casa? ¿En un antro a media luz? Tomando esa bebida que no tomarías en público, fumando, codiciando lo que no debieras o a quien no debieras. Donde sea que lo hagas, hay un momento donde el Señor dice: puedes ocultarte de todo el mundo, pero no de mí. No puedes engañarme. Tú no puedes engañarme el domingo, puedes vestirte bien, puedes engañar al pastor porque es muy menso y él se deja engañar rápido, pero no lo harás conmigo.
puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a tus hijos durante un tiempo, pero no puedes engañarme a mí. Tienes que mirar hacia arriba y saber que yo te observo. David, luego que se confronta con que Dios lo está mirando todo el tiempo, él dice, si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el infierno, ahí tú estás también. O sea, David se da cuenta que no puede escapar de la presencia de Dios. No es esto lo medular del mensaje, porque no quiero que se vayan más deprimidos de lo que algunos vinieron. Nada más estoy sentando la base. Ahora se va a poner mejor. Pero necesito que entiendas que no te puedes escapar de Él, que Él lo conoce todo, que Él lo ve todo, a donde te vayas. ¿Crees lo mismo, sí o no? El Salmo 139:3 dice que Dios conoce nuestro itinerario antes que lo imprimas. O sea, que no has hecho ni harás ningún viaje sin que Dios sepa primero dónde irás, cómo llegarás y por qué irás hasta ahí. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. No hay ningún sitio que tú vayas que Dios se quede. No hay un lugar que sea tan oscuro, tan pecador, que diga, Dios no entrará aquí. Tú no puedes decir, mira Dios, te va a dar pena lo que vas a ver, por tu bien quédate afuera. Tú no puedes hacer eso. Él entrará allí y lo verá todo. Esa es la omnipresencia de Dios, que está en todo sitio. Sigue diciendo David, aún está mi palabra en mi lengua, y Jehová, tú la sabes toda. O sea que Dios no necesita que insultes para que se te compute el insulto. Tú dices, y Dios dice, yo ya te vi, conozco las intenciones de tu corazón. Pero qué linda que estás, estás más gorda, ¿no? Y Dios sabe a dónde la mandaste a la hermana. Que la mandaste un poquito más allá de Tijuana, ida y vuelta. Dios sabe. Dios dice, antes de que tu palabra salga, yo ya la conozco. Detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice David, este conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender. Cae de rodillas David, porque no puede entender que no hay nada que le sea oculto a Dios. Yo sé lo que estás pensando. Uy, yo también tengo ganas de caer de rodillas, porque ahora que lo pienso, con solo esta semana ya estoy fregado. Pero David no cae de rodillas lleno de culpa. Más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón, porque cuando descubres que Dios sabe tu levantarte y tu acostarte, tu pensamiento más distante, tu palabra antes que salga de la boca, sabe lo que miras, lo que piensas, tus cabellos son contados, lo único a lo que concluyes es, de verdad le importo a Dios, soy una persona importante para mi Dios, de verdad le importo a mi Señor, aleluya.